La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abdiel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Buenos días a todos. Lindo día para hablar de educación, y en esta ocasión tenemos a una invitada especial, para mí una persona que admiro mucho, que solo ver su historia, solo ver su componente en redes sociales, además que también coincidimos en lo que es un programa de liderazgo de formación educativa, y era uno de esos momentos en cuando ella empezaba a comentar lo que era su historia, que todos nos callábamos y simplemente prestábamos atención. Y de esta forma, sin más, lindo día para hablar de educación con Xiomara Saldaña. Bueno, tengo 5 años de estar trabajando en Meduca en el sistema, pero anteriormente tuve una experiencia en una escuela privada, tipo guardería y un lugar de tutorías. Primero empecé a trabajar, llegué por un puesto de teacher, pero no solo quedaba una vacante de trabajadora manual, así que pude trabajar allá para poder, más que todo para poder estar en el contexto de la educación y de compartir con los niños y todo eso. Y bueno, estuve trabajando ahí 1 año, luego pude trabajar entonces como teacher y tener la experiencia, pero ya como trabajé ahí en la escuela pude aprender mucho de las maestras. Creo que uno de los testimonios más bonitos, porque muchas veces las personas están acostumbradas a ver el resultado, pero simplemente el hecho ahorita todavía me impresiona cuando lo mencionas, cómo es esto que te involucras, cómo es esto que inicias, qué te da por decir, ¿sabes qué? A pesar de que inicio como trabajadora manual, quiero seguir en esta corriente en la parte educativa. Sí, bueno, creo que una enseñanza muy especial de mi mamá siempre dice que en cualquier lugar podemos aprender. Sin embargo, aunque estaba de trabajadora manual, participaba de todas las capacitaciones de las maestras. Tenía ese privilegio y la directora me daba la oportunidad de participar en todas las capacitaciones. Y uno de los componentes que más me llama la atención de Xiomara, que tiene un aspecto de superación. Vemos muchas veces esto en las películas, en las series, pero esta es la realidad. Como la parte educativa panameña, el tema en realidad de hoy viene siendo esas experiencias educativas que tenemos más en áreas de difícil acceso, que muchas veces pensamos o nos limitamos a tener cierto componente, pero ¿quién más que ella? Y vamos a iniciar con este elemento para preguntarte, Xiomara, ¿cuáles son los principales desafíos en realidad que enfrentas en tu labor docente en áreas de difícil acceso? Podría mencionarte una cantidad de desafíos, tanto físicos, tanto emocionales, tanto económicos. Realmente uno de los principales, voy a mencionarte el principal para mí, el tema de que los niños en la comarca y en la cordillera no hablan español. Y entonces yo soy maestra de inglés y podrás imaginarte cómo enseñar inglés a niños que no hablan español. No tenemos como un idioma en común para poder explicarles. Y bueno, ha sido muy difícil, un reto. Sin embargo, he buscado las herramientas, dibujo, música. Me gusta mucho la música. Creo que esa es una de las formas más fáciles de poder enseñarle a los niños que no hablan español, que poco a poco aprenden a hablar español. Imagínense el reto de tener que aprender 2 idiomas. Entonces a veces tenemos que ser empáticos en eso. Yo una de las cosas que quiero agradecer es que yo estando ahora en Tierras Altas, estando en la casa en lo que es la provincia de Xiomara, también quisiera agradecer ese espacio. Xiomara fue una de las personas que inmediatamente preguntándole si quería creer en este proyecto, ella dijo, dime la hora, dime donde sea, y escucharla ahora da esa impresión de que en realidad vale la pena. Te agradezco mucho ese aspecto y me impresiona lo que acabas de mencionar,
todas esas barreras que mencionábamos, las excusas que tenemos muchas veces en cuestiones de la vida, en la parte educativa, y muchos profesores dicen que no porque simplemente no hay tecnología, dicen que no porque no tienen tablero, pero tú con esa barrera grande que limita lo que es el concepto del idioma, menciona lo que es la música, menciona lo que es la metodología, es ganas de enseñar como mencionas. Quisiera que nos compartieras un poco más. ¿Puedes compartir una experiencia memorable que hayas tenido con esos alumnos en esa área en particular que te mencione, que se te venga a la mente ahorita mismo? Bueno, creo que una de las dificultades que tenemos es que los niños, como no pueden hablar muy bien español, son muy tímidos. No, muy pocos les gusta cantar, moverse, están ahí como estáticos, y tiene que ver también mucho con los maestros, porque a muchos maestros les gusta que sus niños estén ahí quietecitos. Pues yo soy todo lo contrario. Y ha sido un reto poder enseñarles una canción. Por lo menos recuerdo que el año pasado estuve todo el año enseñándoles una canción, y los años anteriores también lo hice. Sin embargo, cuando llegaba el día de la presentación, silencio. Pero esta vez, sí, pero el año pasado fue espectacular, que tengo los videos de cómo practicamos durante todo el año. Y cuando hicieron la presentación de la canción en inglés, fue espectacular. Y creo que un logro para mí que esos niños cantaran. Igual, a veces me dicen, cuando yo grabo videos de las actividades, hacemos unas actividades muy bonitas allá, me dicen, oye, pero esos niños participan. Digo, pero eso no es de un día, eso no fue de ese día. Eso fue un trabajo de clase a clase para que ellos pudieran participar, bailar, cantar, porque son muy tímidos. Pero es una experiencia muy memorable para mí. Naturalmente te puedo entender perfectamente. He tenido esa comparación, teniendo la experiencia en la parte de 5 años en difícil acceso, pero cuando yo digo difícil acceso hablo de carretera, y saludas a la gente de Darien, que de verdad que tengo muchas personas por allá. Sin embargo, cuando yo veo la experiencia en realidad de Xiomara, como mencioné al principio por redes, ese tramo que tienes que realizar para llegar al lugar, y la experiencia también que uno compara, esto que tú mencionas, la parte introvertida del alumno, se tiene que verificar, se tiene que mencionar. Cuando tú llegas a una de estas áreas, quizás por la cultura, quizás también porque el niño realmente no está expuesto a expresar cuestiones como emociones, exacto, como sentimientos, como confiar en un docente, y de repente se han vinculado tanto con tu metodología que nos ha servido para decir, ¿sabes qué? Es este el camino. Entonces, es lo que mencionaba, nos llevamos a la siguiente pregunta. Xiomara, ¿cómo logras adaptar el currículo a las necesidades específicas que tus estudiantes en contexto del difícil acceso? ¿Cómo lograste adaptar ese currículo? Bueno, inicié con los grados bajos como pre-kinder, kinder. Como sabes, esos grados todavía no saben escribir. Y pues una de las maneras, como te mencioné, canto todas mis clases. Al principio, mientras ellos cumplían con el proceso de escritura y todo eso, que yo siempre digo, eso le corresponde al maestro de grado. Entonces, fue una de las maneras de yo poder dibujar, porque también dibujo, me gusta dibujar, ponerlos a dibujar, cantar, jugar. Creo que es una de las maneras más fáciles que se me hace a mí, porque allá no tenemos electricidad, allá no tenemos cómo ver un video. De repente desde mi celular lo puedo hacer, o desde mi computadora, pero yo manejo a veces una población por salón de 37 niños, 37 wow, estudiantes, y están ahí todos apiñaditos, y es un poquito difícil hacer muchas cosas por el espacio y por la cantidad de estudiantes. Pues bueno, de repente me impacta bastante, porque es una de las cuestiones que se habla mucho en la parte urbana, la cantidad de estudiantes, pero tú decides, a pesar de toda mencionar todo lo que es el tramo mencionado para llegar, todo lo que es la dificultad de lo que es el concepto del lenguaje, la barrera del lenguaje, mencionas algo que realmente me gustaría que nos ampliaras un poco más. ¿Cuándo te das cuenta que de repente uno como docente empieza a iniciar con un esfuerzo, y cuándo te das cuenta que de verdad ya empieza a resultar con los niños eso del dibujo, eso de la música? ¿Cuándo te das cuenta? ¿En qué momento? En el momento cuando todos llegan a participar. O en el momento, una de las cosas más especiales es cuando los niños
Tú los escuchas, de repente no lo hacen en el salón, pero los escuchas en los pasillos hablando de las clases, hablando de las palabras que aprendieron, de los saludos, que ellos me saludan en inglés, los niños me saludan en inglés, no me dicen buenos días, me dicen good morning. O sea, ellos ya pues les da más confianza poder expresarse y poder hablar con otros niños, porque ya es algo más natural, porque todos son alumnos míos. Hay una historia en particular, Xiomara, y aquí pido que te arriesgues un poquito. Hay una historia en particular como que en todos tus años de experiencia se te venga a la mente que digas, sabes que valió la pena ser educadora y más en difícil acceso. Bueno, recuerdo un día, es algo muy, muy pequeñito y quizás para alguien dice, bueno, eso es una tontería, pero recuerdo que un día mis niños tienen muchas limitaciones económicas. Muchos niños tienen que dormir en la misma tierra, muchos niños no tienen zapatos, no tienen nada. Pero recuerdo que un día llegó una niña con un gajito de guineo. Y una niña que no habla, una niña que no se relaciona con nadie, ni con los maestros nada. Y ella llegó y me dijo, teacher, te traje esto. Y me dice, y yo le digo, ay, mi amor, ¿cuánto es? Porque estoy acostumbrada a que me vendan cosas. Dice, no, teacher, esto te lo traje para ti, es mi regalo de parte de mí. Y yo, ay, eso me dio como un sentimiento, porque es como si te diera lo único que tiene, y lo quiso compartir conmigo. Entonces para mí eso fue muy significativo. Y bueno, y todas las experiencias que tengo con ellos, y siempre se los mencioné. Para mí es muy importante no solo cumplir con mi trabajo, sino dar un poquito más. ¿Por qué? Porque digo, tiene que valer la pena dejar a mis hijos. Tiene que ser algo que valga la pena dejar a mis hijos y que mis hijos estén en casa o con otras personas. Bueno, en este caso están con mi esposo. Entonces yo siempre pienso en ellos. Digo, tiene que valer la pena estar acá. No voy a hacer lo mínimo, más que todo por eso. Hay tantos docentes, inclusive específicamente, digámoslo así, más lo que es el aspecto de la mujer, que generalmente son los hijos que están presentes con ella. ¿Cómo gestionas estas emociones a partir de que sabes que tienes que separarte con ellos, ese sacrificio? ¿Cómo lo describes? ¿Qué haces para gestionar todas esas emociones hasta que llegas cuando estás allá? Bueno, al principio no te miento que el choque de la situación económica, de la pobreza, fue realmente algo que me impactó tanto que estuve un tiempo en depresión. Y llegar y ver la pobreza e imaginarme a mis hijos, uno piensa, todos se lo queremos dar a nuestros hijos, las mejores comodidades, y ver esos niños que no tienen nada, que no tienen comida, fue muy difícil, no dormía. Recuerdo que a mí me gusta mucho tener videos de mis hijos de cualquier momento, así está comiendo, lo que sea. Yo tomo muchos videos por el tema de que yo en la noche me pongo a ver todos esos videos. Antes lloraba porque yo veía a mis hijos y me daba mucho dolor tener que, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Si yo no tuviera la necesidad, yo no trabajara. La verdad es esa. Si no tuviera la necesidad, yo no trabajara. Pero necesito y trato de hacer lo mejor posible. Y una de las cosas que creo que la mayoría de los educadores se van a identificar contigo, y lo menciono personalmente porque cuando mencionas la palabra llanto, creo que todos los que hemos estado un momento, y más que un momento, años, lejos de su familia, en el momento de separación, decía yo cuando estaba en Darien, acostado mirando techo, el sentimiento que da, la lejanía, la distancia, el querer estar allá, el querer, como tú lo mencionas, por una necesidad, porque quieres superarte, porque quieres ser alguien más, y da mucha empatía porque creo que la mayoría de los docentes panameños que ha trabajado en difícil acceso, que ha vivido esta parte emocional, y eres muy valiente en manifestarlo delante de lo que es cámara, porque realmente muchas veces nosotros tenemos, viviendo este cambio de generación, en el cual muchas veces ocultamos nuestras emociones. Quizás haya escuchando a aquella persona, ¿cómo describes esa travesía? Esa persona que solamente nos está escuchando y no nos ve, porque
quizás no vean en este momento, ¿cómo describes esa travesía? ¿Cómo caminas? ¿Qué tienes que pasar? ¿Qué tiempo te toca? Bueno, realmente es una travesía súper larga saliendo desde mi casa. Tengo que llegar a San Félix. De ahí tomo un busito de Cerro Colorado que me lleva a un lugar que se llama, le dicen Gato. Es más o menos de 1 hora y media. 1 hora y media cordillera arriba. Realmente al principio era difícil porque me mareo, tengo problemas y vomitaba. Cada viaje era vomitar. Y de ahí, entonces, tengo que caminar más o menos aproximadamente 4 horas. 4 horas. Pero la primera vez que no estaba acostumbrada a caminar, fueron 5 horas. 5 horas y los días posteriores no podía ni vestirme del dolor. Pero esa es la travesía que tengo que hacer. Tengo que caminar por quebradas abajo, el camino en la quebrada, cruzar ríos una y otra vez. Eso es piedra y precipicio, tanto así que para allá los caballos no pueden llegar porque es muy peligroso. Y una de las cosas que quiero manifestar, Xiomara, es la digna representación de aquellas personas que muchas veces salen, como mencionábamos, alejándonos de la familia, como mencionándonos, alejándonos de la comodidad, pero sale en una distancia larga, muchas veces algunos, y de verdad que nos aplaudimos en pie a todas estas personas que salen con la idea tal vez de no saber si regresan, no saber qué les puede pasar, y muchas veces mintiéndole a sus familiares que todo está bien cuando no es lo que pasa, ¿verdad? Estás allá, llegas después de esa travesía, 4 horas caminando, ahora que tienes esas condiciones, ¿cómo percibes esa motivación? ¿Te motiva cuando ves a esos niños que de repente cuando entran en ese vehículo se alegran? ¿Qué me quieres decir de eso? Claro que sí, cuando en el camino yo voy escuchando teacher, no los veo pero escucho teacher y voy saludándolo y realmente es difícil la distancia, pero siempre menciono, me encanta mi trabajo, me encanta estar ahí y saber que no solamente estoy impactando a esos niños, que no solamente estoy haciendo un espacio seguro, creando un espacio seguro para ellos durante mis clases, sino también para generaciones. Entonces, siempre hablo de, no solamente de mi materia, sino la parte emocional, la parte de determinación, la parte de mis experiencias, que aunque yo no he vivido allá en la cordillera, también he pasado necesidades. Y se los comento y comento parte de mis experiencias también como mamá. Incluso el año pasado estuve con mi hija allá. Ella pudo ver todo ese contexto donde yo trabajo. Y mis estudiantes pudieron conocerla. Y bueno, ahí también pudimos crear un vínculo, mi hija y yo, estando por allá lejos, caminando distancia. Y bueno, se pudo lograr. Creo que es una de las cosas que van a generar recuerdos, y créeme que lo digo por experiencia. Inclusive mi mamá fue una de las cosas que vivió eso, por eso que me empatizo mucho contigo. Es como ese contexto también en el cual regresas acá, ves una realidad distinta. Y hablando de eso, quizás este podcast genere, más que lanzando esta parte de la historia verdadera, de lo que pasa una educadora panameña, como también lo puede pasar un educador panameño, va a generar, digamos, un poco esa controversia de que de repente, ¿qué necesidad tienen tantos docentes? Pero entonces, ahí lanzo mi pregunta. ¿Qué recursos o estrategias consideras tú imprescindibles para mejorar la calidad educativa en estas regiones? Más que todo, donde yo trabajo en la escuela de rancho. Más que todo, la parte de infraestructura. Sí nos hace mucha falta y a veces es muy complicado poder cumplir a veces con algunas actividades por ese tema, porque no hay espacio, no hay salones, a veces ya no se puede aceptar más niños por el tema de que no hay dónde meterlos, pero poco a poco en conjunto con los padres de familia se ha logrado hacer algunos que otros salones. Creo que esa es la parte más difícil de nosotros también, la electricidad. No tenemos electricidad y es complicado a veces hacer algunas cosas que queremos hacer. La distancia y los recursos, no es como que yo tenga acceso a
a lo que yo quiera. De repente necesito una cartulina y si en la escuela no está, no la puedo conseguir. Puedo ir a Rocha a comprarla o no puedo. Entonces hay que trabajar con lo que tenemos a mano. Muchas veces decimos ese concepto de trabajar con las uñas y también percibir que este contexto es muy importante, pero hablemos un poco también, evidentemente es algo que es limitante, pero en realidad queremos saber si has implementado algún tipo de tecnología, un método innovador que te haya facilitado más que todo el aprendizaje en estas áreas y cuál ha sido el impacto. Bueno, lo que puedo utilizar pues es mi celular. Le puedo enseñar algunos videos, algunas canciones, por ejemplo, algunos sonidos de instrumentos musicales, porque me gusta mucho la música, entonces me gusta enseñarles algunas cosas que ellos no sabían y que muchas veces dicen mis compañeros, pero tengo ese problema con mis compañeros porque dicen, bueno, lo que pasa es que ese niño no va a conocer eso nunca. No, un violín, ellos no van a tener acceso a un violín jamás. Entonces, a veces tengo la oportunidad de hacerlo con mi celular porque para allá no me llevo a la computadora porque la humedad es tan que los celulares se dañan por la humedad y por el tema de la carga, porque ya tenemos un panel solar y dañan los celulares. Entonces, a veces es difícil tener equipos allá tecnológicos para poder facilitarnos un poco. Hay proyectores, pero no hay la energía suficiente para utilizarlo. Tengo una compañera que sí usaba uno que era de recargable. Uh-huh. Y ahí podíamos a veces, se lo pedía prestado de vez en cuando para poder proyectar algún video, y ella también lo hacía. Pero es complicado pues la parte de los recursos tecnológicos allá en la cordillera. Creo que hemos hablado un poco y bastante lo que es el concepto del área. Retomando, has mencionado lo que ha sido ese vínculo con tu familia, esa travesía, las emociones que dan. Nos ha mencionado también el concepto de por qué realmente elegiste ese inicio en la educación, el concepto, pero cómo es ese papel que juega la comunidad en este caso para poder que el proceso educativo, sabemos que la comunidad educativa es muy importante, cómo es ese papel que tú consideras allá y cómo contribuyen la comunidad en sí a la superación de la calidad educativa. La verdad, sin los padres de familia no podríamos hacer absolutamente nada. Es esencial el apoyo de los padres de familia. Todos los recursos que hay en la escuela, todo desde sillas, escritorios, tableros, materiales didácticos, todo lo llevan los papás al hombro a la escuela. Wow. 5 horas, ellos demoran un poquito más por el peso, 5 horas los padres, los mismos niños también colaboran. Lo que es crema, galleta, si vamos a hacer alguna actividad para el Día del Niño y se va a cocinar algunos alimentos, todo eso, el pollo, las legumbres, todo lo cargan los padres de familia y los estudiantes. Y también los recursos como libros. Wow. Como libros. Porque aunque a veces no llegan los libros acá, realmente los libros llegan por gestión del director, porque a veces podemos encontrar en algunos lugares libros que están ahí sin hacer nada y él los recoge y nos pide permiso para llevarlos porque no tenemos a veces el recurso. Pero los padres de familia se encargan de hacer todo eso. Se me vienen a la mente muchas cosas y hago una pausa en este tema en particular porque evidentemente, como en mi experiencia como profe, también me invita a hacerme esta pregunta. Wow, entre más necesidades, más busca educarte. ¿Qué diferencias crees tú que hay, por ejemplo, en esos jóvenes o esas personas que tienen una edad para estudiar, que pierden las ganas, y estos que están acá en área de difícil acceso, con las uñas quieren estudiar, sus padres quieren que estén allá, quieren sacrificar todo? ¿Qué diferencias ves? ¿Qué opinas en ese contexto? Bueno, pienso que como antes no existía una escuela ahí, entonces muchos de los padres, el 90% de los padres de familia no pueden leer ni escribir, no saben leer ni escribir. Entonces eso complica también el aprendizaje de los niños, y creo que esa es una de las motivaciones, aprender a leer y escribir. Y siempre escucho esto: yo quiero que mi hijo aprenda a leer, yo quiero que mi hijo aprenda a sumar.
Entonces, esa es una de las, incluso tengo también situaciones justo ahí en la comunidad donde los niños que viven cerca, a veces no quieren ir a la escuela, no hay mucha motivación los que están cerca de la escuela, por el tema de que dicen, bueno, de aquí ya no vamos a salir, mis padres no tienen el recurso para hacer ahora hay premedia, pero antes no había premedia, hasta sexto grado llego, repiten y eso, pero los niños que caminan, he notado esto, los niños que caminan 2-3 horas, son los niños que llegan más temprano, son los niños que son los más responsables, son los niños que están ahí al día con todo, incluso los padres de familia. Entonces ahí vemos que hay de todo, pero ahí están. A veces hay que motivarlos por la parte emocional también, porque tú puedes imaginar no tener que comer, no tener un cuaderno, no tener lápices de colores. Como a veces sacar la motivación es como un poco complicado, pero bueno, así es lo que he vivido allá. ¿Crees que, como mencionaba, ese contexto de estar allá ha valido la pena en ese aprendizaje? Si tuvieras la oportunidad de alguna manera de erradicarlo de tu experiencia, ¿lo harías o crees que es algo que ha formado a la Xiomara actual? Claro que sí, es parte esencial de mi formación, porque a veces decimos, no, yo no puedo hacer esta actividad porque ¿cómo la voy a hacer? No la puedo hacer, pero ya las cosas se tienen que hacer de una u otra manera. Las cosas que se tienen que hacer, no que de repente hay mal tiempo, no puedo hacer tal cosa, no puedo, por ejemplo, la educación física, los niños no pueden salir porque hay mal tiempo, siempre va a haber mal tiempo allá. O sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer y se busca la manera de hacerlas, y creo que es una de las riquezas de mi aprendizaje, el tema de que de repente salgo a otra escuela, pero yo sé que no tengo excusa porque yo allá hacía lo mejor que yo podía, entonces acá afuera también lo tengo que hacer. Entonces creo que esa es una de las riquezas de mi aprendizaje. Cuando llegas allá, Xiomara, la verdad que el testimonio me lanza mucho a eso, por lo menos comparando un poco con la parte que yo viví. Pasaba esto de que ellos tenían solamente 2 elecciones: o iban a la escuela o iban al trabajo, porque hay muchos niños de estos tienen que apoyar en el concepto de llevar un poco el pan por la cuestión de sus situaciones. ¿Se ve esto allá en la comarca o cómo es la perspectiva real? También es la misma situación que ocurre allá. Muchos niños incluso hacen las dos cosas. Muchos niños trabajan, muchos niños cargan mercancía para las tiendas. Pues creo que esa es una de las mayores actividades económicas, el cargar todo hacia allá, hacia Piedra Roja, un lugar que se llama Cremante, todas esas mercancías se carga. Entonces hay niños también que, por ejemplo, pasa algo muy particular allá en la comarca, que es la época de cosecha. Los padres de familia se llevan a los niños en octubre. Este año tuvimos esa situación, en octubre se estaban llevando a los niños. Y a veces decimos, no, si se lo llevan, no tienen nota en el tercer trimestre. Pero es comer, o buscar una oportunidad, o dejar algo más difícil, dejar al niño solo, porque ha pasado. Como se le dice que no van a tener nota, que no se lo van a permitir, dejan a los niños solos. Me pude ver una familia que dejó a sus niños con el hermanito mayor, creo que más o menos 12 años, pero había niños de 7, de 5, y no tenían que comer. A veces llegaba a pedirnos algo y yo le daba lo que tenía, y entonces a veces es difícil esa parte de tú involucrarte en porque necesidad tienen todos, y es un poco complicado eso, un poco complicado y delicado también. Una de las personas que realmente también me gustaría mencionar en este podcast es a mi papá, que vive también esa parte de educación, en la parte de Otate, la cordillera de Veraguas. Caminaba 4 días, y una de las cosas que me acuerdo de lo que él mencionaba cuando llegaba allá, que él tampoco tenía una parte económica bastante solvente. Sacaba el arroz, y es lo que me conecta cuando tú mencionas, das tu testimonio.
él sacaba el arroz y los estudiantes que estaban al ver, ese maestro está comiendo rico, o sea, está comiendo de lujo. ¿Cómo tú gestionas esa emoción? Como tú mencionas, lo que me lleva, cómo lo describes allá. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido esa experiencia? Bueno, nos pasa mucho cuando se hacen las actividades. Comentaba el director que muchos de los niños no conocían una manzana, no conocían una fruta, una uva, no sabían qué era eso. Y verlo a ellos comerse eso y ver cómo se comen esa comida con ganas y con ansias, porque muchas veces la única comida a mí me ocurría, yo les digo a ellos, les menciono, yo también pasé necesidad acá, hubo un tiempo que mi única comida era la del comedor, y a veces me decía la señora la que cocinaba, me decía, si me ayuda a fregar la España le guardo concho. Entonces yo también me identifico con eso, me identifico con la necesidad de alimentos, y es que es muy difícil estudiar con hambre. Concho, para lo que no conocen otras provincias, creo que es el Concolón, ¿es ese o el? Ajá, sí. Una de las particularidades que se está realizando en este podcast es más bien la parte de las historias. La verdad que ha sido fascinante este contexto de escucharte, porque realmente te identificas a muchos, y me adelanto a que muchas personas van a decir, wow, a veces pienso yo que estoy en difícil acceso, y con esta historia quizás podemos mencionar que hay personas que la pasan mucho más complicado, y a partir de eso, la diferencia de este podcast también es resaltar lo bueno. Muchas veces quizás la crítica va a iniciar por qué está haciendo lo que es el gobierno, qué está haciendo el ministerio en este caso, qué tú crees que es efectivo, que hay que mencionarlo, ¿no? Según tu perspectiva como persona, como educadora, ¿qué crees que es efectivo y qué crees que puede mejorar? Bueno, la parte de la gestión de la parte administrativa de la escuela, voy a mencionar, pues es muy importante. Gracias a Dios tengo un director que es bastante diligente en sus gestiones y hace todo lo posible para que las cosas lleguen. Bueno, Meduca no sabe qué es lo que está pasando allá. Meduca no sabe cuál es. Lucy no sabe las necesidades que hay ahí. Nadie. Pero los directores y los maestros somos los que estamos en esa situación y los que podemos transmitir las situaciones y las necesidades que tenemos ahí. Y a pesar de todo, de ser una escuela que es una escuela rancho, es difícil acceso, yo podría decir que los niños tienen comida, demora a veces, ya en agosto está llegando la comida, las cremas y todo eso, pero se llega. Entonces pienso que la parte administrativa es muy importante de las escuelas. Uno dice, pero es que eso me educa. A veces no somos parte de la solución. Nosotros también podemos ser parte de la solución. Es un contexto que se habla muchas veces, y lo mencionaste tú, el apoyo de lo que es la comunidad. De repente la gente un poco más en la parte urbana está acostumbrada a que todos se lo den, y hay que mencionar, hay que ser muy crítico en este aspecto, pero veo como la interpretación de las ganas de seguir adelante que me transmites mucho en tu testimonio, ese contexto de, sabes que yo no leí, no sé sumar, quizás no tuve una primaria, quiero que mi hijo tenga y voy a dar todo lo que tenga para que esto suceda. Ahora, en la parte de lo que hemos mencionado ya para docentes, ¿qué experiencia o qué testimonio o qué consejo le das a todos aquellos docentes que quizás en este momento, escuchando este podcast, estén por rendirse, y de repente con ese ánimo que tú, con el testimonio que tú le des en este momento, pueda ser como una voz de aliento? Bueno, creo que una de las cosas que me ayudan siempre a afrontar cada uno de los retos y las situaciones que tengo en mi trabajo, porque son retos de dificultades en el camino, retos de salud, porque también tengo problemas de salud, soy diabética, soy hipertensa, tomo medicamentos, y a veces eso también influye mucho en la parte de movilizarme hacia allá. A veces es difícil, a veces estoy en medio camino y digo, ¿qué hago aquí?
hay muchas cosas y no todo el tiempo estoy animada, no todo el tiempo estoy bien. Hay momentos, pero trato de hacer todo lo posible, porque siempre digo, todo depende de mí, de mi actitud, porque las cosas no van a cambiar alrededor, todo va a seguir fluyendo tal y como está. La escuela va a seguir, ahí están los estudiantes esperándote. Estés bien, estés mal, no te sientas bien, los estudiantes necesitan. Es como cuando tenemos a nuestros hijos, como madres sabemos esto, estamos enfermos, nos sentimos mal, nos sentimos bien, pero ellos están ahí dependiendo de nosotros. Y muchos niños dependen de nosotros. Entonces creo que más que todo enfocarnos en nuestro impacto, nuestro trabajo, nuestra labor, más que las necesidades en las situaciones, porque las necesidades van a seguir. Y siempre digo, podría ser peor. Siempre pienso esto, no sé, es algo parte de mi personalidad, siempre pienso, bueno, me pasó algo, me caí, me fracturé, porque me ha pasado también en el camino, pero podría ser peor, pudiera haber muerto, pero estoy aquí y tengo que seguir. Una de las cosas que quiero resaltar es que ojalá que en Panamá llegue ese mundo idílico en el cual todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos hablar un poco de lo que es la brecha de desigualdad, y al final quisiera como que dieras ese testimonio con todo lo que nos has contado, Xiomara, comparando con el contexto que ya conoces. ¿Crees que esa brecha de desigualdad en lo que es el contexto de comarca, en lo que tú has vivido, se está ampliando o se está cortando? Podría decirse que se puede acortar en ciertos aspectos, pero también se amplían por el tema de la tecnología. El tema de la tecnología está avanzando, el mundo digital está avanzando, pero ¿qué pasa con los niños que no tienen acceso a todas esas herramientas? No pueden tener acceso todavía, entonces, claro, está todo mejorando por acá, está todo avanzando, pero allá es más complicado. Entonces creo que de repente hay escuelas donde ya están mejorando su parte de infraestructura, las calles y todo lo demás, pero ahí está creciendo esa brecha por la parte del mundo digital y la Xiomara Saldaña, un gusto, de verdad, para mí ha sido un placer tenerte en este podcast. Último mensaje que le quieras dar a esa audiencia, y agradecerte una vez más por acompañarme, por dar el sí, por dar este espacio. Último mensaje que quisiera darles a este podcast para poder terminar. Bueno, muy agradecida por tomarme en cuenta y poder darme voz y poder que muchas personas conozcan la realidad que se vive en la comarca, y que siempre estoy pensando de que, como te comenté en el primer espacio que me preguntaste sobre si vale la pena, pues siempre trato de pensar en las vidas que estoy impactando, en las generaciones, porque sabemos que no solo impactamos a un niño, también a su generación, porque a mí me ocurrió. Entonces siempre tenemos que tener como en la mira y en el enfoque ese mensaje. No solo impactamos niños, sino también a su generación. Nuevamente, Xiomara, agradecerte. De verdad que hoy conocí un poco más el mundo, conocí esa visibilidad. Ojalá existieran, respetando mucho lo que es la diversidad, muchas Xiomara Saldaña que puedan dar ese extra, que con el recurso que tienen buscan lo que es el concepto idílico de la calidad educativa que nos merecemos. Estimados señoras y señores, esto fue Lindo Día para la Educación. Hasta la próxima.